Muy bien. Bueno, entonces, decíamos que la insuficiencia renal crónica, eh, ahí está, ¿se escucha bien? Sí, profe, se escucha. Perfecto, se escucha bien. Vale. El hecho de que no orine una persona no quiere decir que tenga insuficiencia renal, en el sentido que puede ser una persona, puede decir, si tiene ganas de orinar y no orinar. No, si tiene ganas de orinar es porque está llena de orina. Y si está llena de orina, lo más probable es que es un problema obstructivo de la parte final de la uretra, es de la parte final de la vía urinaria. No, no es nada, pesar a nadie se puede, pero no tiene volumen urinario en la vejiga. ¿Está bien? Renal inicialmente va a ser que no va a haber como una buena capacidad más en la emisión de orina, por ahí desciende un poco la emisión de orina mínimamente, no hay cambios en nada, van a empezar a ver las alteraciones del nitrógeno ureico, después van a empezar los síntomas de esa retención y eso va a ir acompañado con la caída. ¿Está bien? Insuficiencia renal, los signos de insuficiencia renal están relacionados con del nitrógeno ureico en la sangre. El nitrógeno ureico en la sangre tiene toxicidad, produce daño, las manifestaciones de manifestaciones relacionadas con eso, y las manifestaciones de distinto índole, con electrolito en la sangre. Eso va a tener que ver, perdón, tenemos lo que está derivado de la uremia, de la elevación de la uremia, y lo que está derivado de la falta de función del riñón. Esto que les cuento es falta de función, ¿no es cierto?, en la sangre, porque no se está eliminando en forma adecuada. Cuando la cantidad de sangre, entonces, la liberación de hormona paratiroidea, que pueda ser manifestación del riñón, que tiene que ver con falta de intersticio. Puede llegar esto, puede haber un desequilibrio ácido básico, acidosis metabólica, o sea, las distintas manifestaciones por falta de función renal. Todas estas manifestaciones que les cuento se modifican con diálisis, es decir, que se saca sangre del paciente, se la va sacando y se la va haciendo unas membranas de diálisis que no se expone a sacando los excedentes que tiene el organismo. Y si paso la sangre por un aparato de diálisis, no pueden subdividir nada. Si se pudiera dializar todo el día, no se puede suplirla. Entonces, nada, renal viene con edemas, viene con, ¿cierto? O sea, todos signos de la falla, de la falta de función. Dicho, eso decía, con la uremia, la elevación se acompaña de náuseas, se acompaña de vómitos, solamente intestinales, pero en toda la economía pueden haber hemorragias, inflamación de los órganos del tubo digestivo, le hace esofagitis, con la urea lesión de glóbulos rojos, se rompen los glóbulos rojos, cambios de coloración de la piel, se pone la piel pajiza, es el pelo pajizo, la piel color marrón, o de color de paja, también se dice, es un color más para dar cuenta. Cuando uno ve un paciente con insuficiencia renal avanzada y que está dializándose, es lo más que uno puede ver, en el sentido del color y el aspecto acartonado, suelen tener tendencia a las dermatitis, o sea, nada, a la urea pierda, entonces se pierde masa muscular, se llama miopatía eso, neuropatía periférica, incluso, por supuesto, en el sistema nervioso central puede producir alteraciones del encéfalo, del cerebro, de alopatía, o sea, enfermedad del propio tejido nervioso. Nada, bueno, es un tema. Insuficiencia renal, entonces, una falla renal global que se desarrolla en el tiempo. La aguda no tiene nada que ver con eso, pero sí los signos de uremia acompañan a procesos tubulares. Por ejemplo, se necrosan los túbulos, y si se necrosan los túbulos, eso conduce, pero eso, en la medida que los túbulos se regeneran, vuelve a la normalidad y nada. Y no es lo mismo procesos en el riñón de forma permanente. Bueno, insuficiencia renal crónica, una palabra de esto, puede ser un proceso infeccioso por una hipoxia, una imposibilidad de emitir orina, porque los túbulos no dejan pasar, por supuesto, después en el glomérulo, pero las manifestaciones son de hiperazoemia. Pues, si el paciente se lo dializa y se le sacan un poquito los electrolitos, un poco de si suele insuficiencias renales agudas, el deterioro puede ser mortal. Causas de la insuficiencia renal. En cambio, las crónicas, una es que el diabético, casi son parientes con ustedes, la diabetes, en cambio, por ejemplo, no, el deterioro, cuando un paciente llega a una insuficiencia renal crónica, es como que el edificio se fue cayendo de a poco y no hay manera de volver a armarlo. Está todo tan destruido que no hay manera de armar. Y por ahí se rompió un pedazo del edificio y lo pegamos, lo pegoteamos hasta que lo armamos. ¿Está bien? Por supuesto que se puede caer todo en una sola vez, pero bueno.
crónica aguda, de las manifestaciones de la lesión renal. Después de manifestaciones del riñón, y después dijimos obstrucciones. Las obstrucciones uno las asocia con litiasis, pero obstrucciones por el tema, las obstrucciones suelen traer, y la manifestación más, o la forma de desarrollo, más posibilidad de que el camino. ¿Por qué? Porque resulta que cuando uno obstruye, o la vejiga tiene vejiga, o lo que fuera, cuando uno acumula, cuando uno obstruye, aparece una acumulación por arriba de la obstrucción del sistema. Eso es entendible, como si yo, nada, tengo una bomba que está bombeando a través de un caño, y ahora el caño lo cierro y la bomba la dejo andando. Va a romper, porque no hay nada. Y en este caso, las obstrucciones producen un cuadro que la presión empieza a propagar en forma retrógrada, entonces es un beta, aumenta, después aumenta después en los distales, en el glomérulo. Es decir, que va a producir daño en toda esa vía urinaria, se va a producir daño en toda la vía urinaria. Después, en todo caso, producen esas, se llaman hidronefrosis, es decir, esos aumentos de presión dentro del sistema que terminan los glomérulos. De ahí que la retención de la orina implica la posibilidad de empezar la vía urinaria. Entonces, el desarrollo de que cualquiera, que es la voluntaria, una obstrucción encima voluntaria. Bueno, entonces habla de enfermedad del glomérulo, es decir, las manifestaciones. Entonces me dice, bueno, las manifestaciones se están representando patología del túbulo intersticio ahorita a los glomérulos. Los glomérulos es un ovillo que se llaman podocitos, células se llaman epiteliales viscerales, y hace de magma una gelatina a la que llamo mesangio. Y en ese mesangio encuentro células mesangiales. Ese ovillo, esa estructura, que es más los podocitos o células epiteliales numerados. Entonces uno ve como una bolita, como un ovillo, un fenómeno. A su vez, los epiteliales viscerales forman la membrana de filtración glomerular. Bien. Ahora, en el glomérulo puede dañar, las cosas que se pueden dañar son la membrana de filtración glomerular, el mesangio con la célula del glomérulo. Ahora, la mayoría, entonces, eso es lo que se puede dañar. ¿Cuáles son las causas después vemos cómo se desarrollan? Glomerulopatías pueden ser primarias o secundarias. Primarias, cuando el proceso afecta primeramente al glomérulo. Secundarias es cuando el glomérulo se afecta por una lesión o una enfermedad previa. Entonces tengo lesiones primarias, glomerulares, y lesiones secundarias. Cuando hablamos de glomerulopatías secundarias, pueden ser secundarias a diversas cosas. Puede ser una glomerulopatía secundaria a una diabetes, una glomerulopatía secundaria a una enfermedad autoinmune. Bueno, la autoinmune está bien, no, la autoinmune dependerá. Bueno, alguna enfermedad autoinmune, es decir, pueden ser secundarias a distintas cosas. Pero cuando hablamos de glomerulopatía primaria, que es la que afecta primero al glomérulo, primarias es la inmunidad. Son cuadros que están relacionados con la inmunidad, ¿de acuerdo? Y la inmunidad puede dañar la inmunidad a través de anticuerpos, puede dañar a través de células o puede dañar a través de complemento. Entonces, repito entonces, glomerulopatías pueden ser primarias o secundarias a otras causas. Las primarias, las glomerulopatías primarias, pueden deberse, entonces, las glomerulopatías primarias pueden deberse, o se deben en general, a procesos inmunitarios. Inmunitarios mediados por anticuerpos, mediados por células, mediados por complementos. Cuando son mediados por anticuerpos, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que pueden haber anticuerpos que se depositan, ¿sí? Que se depositan en alguna parte del glomérulo, y esos depósitos producen el daño. Puede ser que los anticuerpos sean anticuerpos contra alguna parte del glomérulo y que produzcan daño los anticuerpos contra el glomérulo, o pueden ser complejos antígeno-anticuerpo que estén circulando y se enclaven en el glomérulo y lo lastimen. ¿Está bien? O sea, complejos que circulan, ¿está bien? Por ejemplo, una angina. Una angina con placas. ¿Todos han tenido alguna vez, alguno ha tenido alguna vez una angina con placas? Quiero suponer, ¿no es cierto? Sí, anginas con placas. Bueno, las anginas con placas las producen unas bacterias.
estreptococo beta hemolítico. El estreptococo se asienta en las amígdalas o en la faringe, fenómeno. Nuestro cuerpo responde contra ese estreptococo fabricando anticuerpos. ¿Contra qué? Contra epitopes de esa bacteria, que están en general en su membrana. Las bacterias que se destruyen, se pueden destruir bacterias, puede pasar que los epitopes, sea que las bacterias las destruya el cuerpo o que se destruyan solas, los epitopes se unen a los anticuerpos y forman complejos antígeno-anticuerpo. Esos complejos que se forman simplemente porque se produjo la infección y hubo una respuesta del organismo. No hay nada raro ahí. Los complejos circulan por la sangre, se enclavan en los glomérulos. Y ese enclavamiento inicia una reacción inflamatoria local que produce daño. Y entonces se produce una inflamación del glomérulo después de que hubo un proceso infeccioso. De hecho, eso se llama glomerulonefritis, o sea que una inflamación del glomérulo, nefritis por el riñón, glomérulo renal, se podría estar diciendo uno glomerulorenalitis, ¿está bien? Pero le llamamos glomerulonefritis, o sea, la inflamación del glomérulo, post-estreptocóxica. O sea que hubo un estreptococo que tenía antígenos, hubo anticuerpos contra esos antígenos, se formaron complejos, esos complejos circularon por la sangre, se enclavaron en el riñón, produjeron un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio se traduce en esto que se llama glomerulonefritis postestreptocóxica. ¿Se entiende cómo es que pueden producir daño la inmunidad? ¿Se entiende? O puede ser que los glomérulos expongan una proteína y de repente el sistema inmune responde a algo por un motivo, y ese algo a lo que responde es parecido a la proteína renal. Entonces responde contra ese algo y contra la proteína renal y daña directamente, el anticuerpo daña la proteína renal, o se deposita en la proteína renal, por ejemplo, de la membrana basal. Entonces tengo una respuesta inmunológica contra un virus de ambiente, y en esa respuesta inmunológica fabrico anticuerpos, y esos anticuerpos no solo se deshacen del virus de ambiente, sino que además van a ir a depositarse a mi riñón, y lo mismo, produce una lesión inflamatoria local, daño local. O sea que los anticuerpos pueden dañar al glomérulo. Y digo, dentro de las glomerulopatías primarias, las causas inmunológicas, ¿sí?, son las más abundantes, ¿sí? Sea por anticuerpos, como estaba diciendo, sea por células, a veces son las células las que hacen esto, las células T, es decir, la célula T, así como puede dañar. ¿Qué vimos de daño de células T? ¿Qué patología vimos? Donde las células T dañan células humanas. La diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1 tenemos el ejemplo de justamente la posibilidad de daño por células T. Bueno, en el riñón puede pasar lo mismo. Entonces tengo daño por anticuerpos, trae el órgano, o el anticuerpo que se deposita en el órgano, o el anticuerpo unido a un complejo, formando un complejo depositado en el órgano, cuerpos mediando la lesión, o las células que median la lesión, o la tercera causa sería depósito de complemento. El complemento, que eran unas proteínas de la sangre que se activan en forma de cascada y que tienen que ver con la opsonización, que tienen que ver con el aumento de la actividad de los anticuerpos, mejoran la actividad de los anticuerpos, o con la neutralización de alguna molécula. Entonces el complemento que interviene en la inmunidad inespecífica puede ser causante de daño del glomérulo. O sea que los glomérulos, cuando uno habla de glomerulopatías, habla de glomerulopatías primarias y secundarias. Y de las primarias, que son aquellas que atacan directo al glomérulo, decimos que la causa más común son
es la inmunidad, son autoinmunes, o son, sí, autoinmunes, son patologías donde la inmunidad del individuo está produciendo, que está produciendo el daño. ¿Qué enfermedades pueden producir lesiones glomerulares? O sea, glomerulopatías secundarias. La que más conocemos y que más nos interesa, por supuesto, es la diabetes. Pero hay otras, sí, hay otras. Por ejemplo, depósitos de proteína amorfa, por ejemplo, la amiloidosis. ¿Está bien? La amiloidosis. Algunas púrpuras, es decir, algunas enfermedades donde están alteradas las plaquetas y el funcionamiento de las plaquetas. ¿Sí? El lupus también puede dañar el riñón. Es decir, hay distintas patologías generales que pueden afectar al glomérulo. ¿Está bien? Y después tenemos las glomerulopatías que afectan inicialmente o principalmente al glomérulo, a las que llamamos primarias, y esas son causadas principalmente por esas están principalmente causadas por procesos inmunitarios. Entonces, patología del glomérulo, ¿está bien? Cuando el glomérulo se afecta, lo que vemos como alteración básica es la filtración glomerular. O sea, lo que se ve afectado es inicialmente la filtración glomerular. Es decir, si la patología glomerular no progresa, entonces lo único que tendríamos que ver es una alteración de la filtración del glomérulo, ya que el sistema tubular de absorción y de secreción seguiría funcionando normalmente o seminormalmente. Entonces, las patologías glomerulares, que muchas de ellas por suerte retrogradan solas, porque no tenemos, en la mayoría de los casos no tenemos tratamiento. Si alguien me dice tengo una glomerulonefritis por el estreptococo, después del estreptococo, después de estreptocóxica, ¿qué tratamiento hay? Ningún tratamiento. El tratamiento es de soporte simplemente para que el riñón trabaje bien, evidenciar cómo está la función renal, hacer un seguimiento. No hay un tratamiento específico. ¿Está bien? Para eso en particular, por supuesto, se puede deprimir un poco al paciente para que haya menor respuesta inmunitaria, y hasta ahí llegamos, no hay mucho más que hacer. Pero entonces, las glomerulopatías afectan, una glomerulopatía pura afecta la filtración glomerular. Y los síndromes que pueden devenir de esto son los que mencionamos antes. Puede haber un síndrome nefrótico, por ejemplo, la glomerulopatía postestreptocóxica produce síndrome nefrítico. Y bueno, pero yo leí en un lugar que puede llegar a producir insuficiencia renal aguda también, por supuesto, o incluso puede llegar a una insuficiencia renal crónica si el daño persiste, también. Por eso le decimos, la gente habitualmente, muchas veces tiene angina, muchas veces dice, no, yo me tomo un antibiótico y salgo a correr. Bueno, pero una de las complicaciones más severas y no tan infrecuente es esto, es la afectación renal. Bueno, nada, quiero decir entonces, ¿qué pueden producir las glomerulopatías? Pueden conducir a síndromes nefríticos, pueden conducir a síndromes nefróticos, pueden no dar ninguna molestia, por ejemplo, la glomerulonefritis de cambios mínimos o nefrosis lipoidea, que se llama nefrosis lipoidea, la nefrosis lipoidea o glomerulonefritis, a cambio que tiene que ver con depósitos de depósitos de anticuerpos, suele no dar cambios y se va sola, y no trae nada, no afecta nada. Y hay otras, por ejemplo, que son glomerulonefritis, no sé, por ejemplo, la glomerulonefritis con semilunas, que son otras, por la forma en que se ven en el microscopio, esas pueden conducir a síndromes nefróticos. Y algunas glomerulonefritis secundarias continúan, por ejemplo, en el riñón, y pueden desarrollar insuficiencia renal crónica. O sea que el camino al cual se va a llegar con la glomerulonefritis, con la glomerulopatía, no está determinado solamente porque se dé la glomerulopatía. ¿De acuerdo? Pero las formas de manifestación siguen siendo las que les contaba antes. O sea, se manifiestan de la otra manera que contábamos antes. Siempre el peor de los pronósticos, el peor de los casos, siempre. Entonces,
enfermedades glomerulares en términos generales, como para tener una noción. No voy a entrar en las enfermedades, en las glomerulopatías en sí, son más o menos las que se describen así como básicas, ¿no? Son 11 diferentes, pero nosotros no vamos a ver. Lo que sí puede producirse con las glomerulopatías, cuando uno ve glomerulopatías, menciona una glomerulopatía o una afectación especial que nosotros tenemos, que es una que está relacionada, que todos conocen, que está relacionada con la carne picada. Un síndrome que afecta a los glomérulos y que tiene que ver con la carne picada y que es endémica en la Argentina. El síndrome urémico hemolítico. Síndrome urémico hemolítico, exactamente. Síndrome urémico hemolítico es un cuadro que afecta los glomérulos y afecta a otras partes, y que es endémica en nuestro país. Endémico quiere decir que está acá, que es como una especie de vergüenza de enfermedad, digamos, por tener un síndrome urémico hemolítico, porque las causas de síndrome urémico hemolítico son múltiples y hay en todo el mundo, pero acá es endémico por una cuestión cultural relacionada con el consumo de carne. Eso es lo vergonzoso, porque el síndrome urémico hemolítico hay en todos lados, pero para que nosotros consideremos endémica es porque está siempre, y es una enfermedad rara que afecta a la Argentina, sino con el manejo de las carnes. Bueno, nada, vamos a llegar hasta acá, porque nada, tengo una cosa más que hacer ya mismo, y quedan 4 minutos de clase. Terminamos acá, el miércoles no nos vamos a ver, ¿es correcto? Exacto. Claro, profe. Bien, el viernes nos vemos, y me dicen en qué día se pusieron de acuerdo para ver esas charlitas extra horario, por fuera de habitual. Y me ponen el horario, me dicen el horario, por favor. De acuerdo. Listo, gente. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen fin de- Buen fin de... Gracias igualmente.